Estamos hablando del libro del Génesis, que tiene 4 partes. Orígenes, del capítulo 1 al 12. Abraham, del 12 al 25. Esaú y Jacob, del 25 al 37. Y José, del 37 al 50. Estamos en la primera parte, Orígenes. Ya hemos visto los orígenes del mundo, creado por Dios el universo. Origen del hombre, creado por Dios, hombre y mujer, y creados para el matrimonio, y creados para formar una familia, para tener hijos y poblar la tierra. Y todos entendemos por la revelación divina, poblar de tierra de ciudadanos y el cielo de santos. Hemos hablado del pecado original. Dios a Adán y a Eva les puso una prueba. De todos los árboles del jardín pueden comer, pero del árbol del centro, de la ciencia del bien y del mal, no coman, que si comen morirán. Adán y Eva se dejaron engañar por el demonio, que con astucia se presentó a conversar con ellos, como un amigo muy correcto y muy sincero. Pero es un amigo envidioso y amigo que odia a Dios y que busca siempre hacer el mal y hacer sufrir a los que tienen optimismo y alegría. Por eso Adán y Eva pecaron y tuvieron que reconocer, por culpa del demonio que nos engañó, hemos pecado. Hoy podemos hablar de la descendencia de Adán y Eva. Adán y Eva pusieron o hicieron lo que Dios les dijo: crezcan y multiplíquense y llenen la tierra. Y aparecen los hijos de Adán y Eva. En la Biblia se nombra a Caín y a Abel, pero no se habla de las mujeres, porque también Adán y Eva tuvieron hijas mujeres. Ellos son los orígenes del mundo, de todos los hombres. Por eso la misma Biblia dice: Adán le puso a la mujer por nombre Eva, por ser la madre de todos los vivientes. De Eva venimos hombres y mujeres. Y así entonces la familia humana se formó de una sola familia, Adán y Eva. Y se fueron formando familias diversas que fueron dando orígenes a hijos diversos. Pero hay que aprender otra idea. Que Eva reconoce la bondad divina cuando concibe al primer hijo, que fue Caín. Por bondad de Dios he concebido un hijo. Este libro se llama un libro religioso. No es un libro histórico para interpretarlo al pie de la letra como allí se cuenta, sino un libro religioso que nos enseña verdades religiosas con una literatura especial. Pues es importante entender esto para no enredarnos en la reflexión y en el conocimiento de las enseñanzas diversas que en este libro encontramos. Dios quiere hacernos conocer la revelación divina. Todo lo que existe lo hizo Él. El hombre y la mujer venimos de Él y fuimos creados para formar familias. Y por eso entonces vemos en el mundo familias. El mundo tiene una cantidad de personas, hombres y mujeres, millones, pero todos se simplifican en la familia. Una familia de un hombre y una mujer y unos hijos es como el centro de la sociedad en grande. La sociedad en grande es la reunión de diversos grupos pequeños, de las diversas familias. Y por eso hay que entender, si queremos que la sociedad en grande sea como debe ser, creyente y temerosa de Dios, necesitamos hacer creyentes en la familia a los integrantes de ella y hacerlos temerosos de Dios. Y eso lo aprendemos en la Biblia. Cuando leemos la Biblia con cuidado y reflexionamos en ella, descubrimos el origen divino.
Descubrimos que la palabra divina es la que nos enseña las verdades que creemos. Porque aunque hay verdades que podemos conocer con la mera razón, no es suficiente la razón. Se necesita la divina revelación. Y por eso tenemos una ganancia a los creyentes, que contamos con ese libro al que le damos importancia, la Biblia. Y en ese libro encontramos lo que Dios ha dicho desde el comienzo. Porque hay que grabar bien la idea que encontramos en la carta a los Hebreos, en el primer capítulo, el primer versículo. Muchas veces habló Dios a los hombres, y de muchas maneras. Antiguamente les habló por los profetas. Y lo que tenemos que aprender, estas enseñanzas son fruto de la revelación divina. Dios habló a los hombres. Y pues tenemos la Biblia, el libro que contiene lo que Dios ha dicho, la revelación divina. Y por eso el valor que le damos a este libro. Por eso en la iglesia, cuando vamos y leemos la Biblia, siempre oímos al final de la lectura que se dice, palabra de Dios, esto dice Dios. Y pues el creyente te dice, y yo creo, si lo dice Dios, esto es verdad, yo lo conozco. Él es sabio, Él es santo, Él es todopoderoso. Si Él habla, dice la verdad. Él conoce la realidad de las cosas. Él no se equivoca, porque Él no es como los hombres, que hablamos y después decimos, me equivoqué, pensé que era así y no había sido. Dios no corrige lo que habla. Por eso esa frase del Evangelio que encontramos, el cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. La palabra divina sigue en pie, aunque pasen los años y aunque pasen las generaciones. Lo que dijo Dios ayer sigue en pie. Esa palabra no se cambia, no se modifica, no se corrige. Lo dijo Dios y eso es verdad. Y Dios es un ser santo que no engaña. Por eso hay que estar seguros. Lo dijo Dios, es como el papá, es como la mamá. El niño cree en lo que dicen los papás, porque saben muy bien, es mi papá, es mi mamá, ellos me dicen la verdad. Así el creyente debe decir, esto dice Dios y yo le creo, porque Dios es santo y no engaña. Pero a la vez Dios es poderoso, hace lo que quiere, y por eso podemos oír lo que queramos en la Biblia, los anuncios que Dios nos dé, y aceptamos el anuncio precisamente porque estamos convencidos, Él es capaz, Él lo puede todo, y por eso yo le creo lo que dice. Qué bueno aprender que los orígenes del mundo vienen de Dios, que los orígenes de la humanidad vienen de Dios, y que cuando Adán y Eva tienen al primer hijo que fue Caín, tenía razón en decir, por bondad de Dios, hemos concebido este hijo. Dios nos ha dado un hijo por pura bondad suya. Y vemos también que los hijos son religiosos. Desde el comienzo, a Caín se le ofrece sacrificios a Dios, y a Abel también. Pero Dios quiere dar una enseñanza. A Dios se le ofrecen los sacrificios, se le ofrece la oración, pero hay que saber ofrecer reconociendo quién es Dios y quién soy yo. Él es el Señor, el Creador, el dueño de todo, y por eso para Él lo mejor. Eso es lo que hacía Abel, y por eso Abel agradaba a Dios cuando ofrecía sus sacrificios. En cambio Caín ofrecía y no agradaba a Dios. Revelación divina. Las ofrendas que el hombre presenta a Dios, unas le agradan, otros no. Porque unas están bien presentadas como por una criatura que cree y reconoce la verdad cuando le ofrece a Dios un sacrificio. En cambio otras ofrendas que no le agradan a Dios, porque no se reconoce, no hay la fe suficiente para reconocer el dominio supremo de Dios y la dependencia del hombre en relación con Dios. Qué bueno reflexionar en esto, para que caigamos en la cuenta de cosas incorrectas que hay en la vida. ¿Cuántas veces los creyentes ofrecen lo mejor al Señor,
en las ofrendas. Porque ¿cuántos creyentes hay que engañan cuando ofrecen? Porque entregan los billetes falsos, los billetes que no pasan en la tienda, los más dañados, los más feos, los entregan como ofrenda al Señor. Y no se dan cuenta de lo que están haciendo. ¿Y cuántos aún hay que entregan monedas o entregan medallas en la ofrenda sin darse cuenta que estoy haciendo? ¿A quién le estoy presentando mi ofrenda? No es a un hombre, no es a una entidad religiosa, es a Dios. Porque lo que yo entrego en la iglesia es precisamente porque reconozco Dios es el creador. Dios me ha dado lo que tengo y de eso que tengo yo le ofrezco. Entonces tendremos también el resultado. Como Abel será aceptado nuestra ofrenda, o como Caín será rechazada. Observamos aún que Caín se impacienta cuando ve el resultado. Caín progresa y él no puede progresar y está impaciente. Y Dios le hace entender algo que hay que reflexionar. La culpa es tuya. Si presentaras la ofrenda como se debe, no estarías impaciente. Pero el pecado está a la puerta y tú sientes el remordimiento de la conciencia. Porque cuando uno obra mal, siente la voz de la conciencia que le reprocha y le dice, esto no está bien, esto es incorrecto, esto no agrada a Dios, esto no sirve para ofrenda al Señor. Pero como a veces no entendemos la conciencia, pensamos únicamente en lo que estamos mirando aparentemente. Y por eso, aunque sentamos la voz de la conciencia, no le hacemos caso, no la atendemos y seguimos en las mismas. El pecado depende del hombre y el remordimiento de conciencia también depende del hombre. Si obra bien, no sentirá ese remordimiento, pero si obra mal, sentirá siempre esa queja de Dios que le reprocha su comportamiento equivocado. ¿Cuántas enseñanzas entonces podremos ir aprendiendo en la Biblia? ¿Y cómo podremos ir viendo que hay cosas incorrectas en el mundo y que desde el comienzo tienen su origen? Caín se impacienta con Abel sin motivo, por pura envidia, y por eso sale al campo y lo mata. Después Dios le reclama y le hace entender, ¿dónde está tu hermano? Y Caín responde, yo no soy guardia de mi hermano. Tienes que entender la solidaridad. Cada persona debe pensar en el otro y debe vivir en función del otro, porque ese es el plan divino en la creación, que los hombres pensemos en los hermanos y nos preocupemos por los hermanos, porque Dios nos lo ha hecho entender. No es bueno que el hombre esté solo, solitario, abandonado, aislado. Démosle una ayuda semejante a él. A mí me hizo para que ayude, y eso debo hacer.